Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Como todos los miércoles estamos tratando de reunirnos para revisar ciertos temas. El tema que hoy vamos a revisar es restricciones no arancelarias. Cuando nosotros queremos importar algo, resulta que necesitamos presentar algún permiso. Y lo primero que hacemos es ir a preguntar a la autoridad si requiere algún permiso, pero no nos detenemos a buscar primero la fracción arancelaria. El fundamento de por qué el producto requiere permiso según la fracción arancelaria, y vamos a revisar algunos acuerdos como el de COFEPRIS y el de PLACES. Ahora lo vamos a tener y espero que podamos seguir juntos. Gracias por acompañarnos. Sí les agradecería que entraran a nuestra página de YouTube para que puedan compartir, para que le puedan dar a la campanita, para que puedan compartir, ver nuestros videos y seguirnos. Y también que nos den comentarios para poder seguir haciendo más videos. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar del cumplimiento de las regulaciones no arancelarias en la importación de productos químicos. Primero vamos a ver una pequeña introducción que me parece importante de cuál es el fundamento de por qué tenemos que cumplir restricciones no arancelarias. Las restricciones no arancelarias no nada más se cumplen en este país. Todo el mundo dice que somos un país completamente restrictivo, pero hay países más restrictivos que el de nosotros. Pero hay que ver por qué tenemos que cumplir un permiso. Siempre repito en cada cápsula qué es lo que tenemos que entregar para la clasificación, porque las personas no van a revisar todas las cápsulas para clasificar los productos y porque esta información la necesitamos para todos los productos. Primero, para que yo pueda clasificar tu mercancía, tienes que decirme el nombre comercial de la mercancía, gansito, la descripción es un pastelito, aspirina, nombre químico, ácido acetil salicílico, viene mezclado, es un producto natural, si es un producto aislado, si está en polvo, líquido, solución acuosa, presentación comercial, acondicionado para su uso, dosificado, si tiene la fórmula desarrollada, el CAS y el uso para poder clasificar. Te agradecemos que nos mandes esa información, porque además esa información nos va a ayudar con la definición del requerimiento de las restricciones no arancelarias. Si tú declaras que es un uso alimenticio, pues entonces no va a requerir permiso de medicamentos. Si tú declaras que es un uso para medicamentos, entonces no va a requerir el uso alimenticio. ¿Qué es lo que estás declarando para que nosotros podamos clasificar y decirte qué es lo que necesitas en las restricciones? La fracción arancelaria no nada más es estos números que nos definen la mercancía en un sistema armonizado que viene de la Organización Mundial de Aduanas. También estos números nos definen las regulaciones no arancelarias que tenemos que cumplir a la importación. También nos dicen qué es lo que tenemos que pagar. Y tiene que ver con las reglas de origen, con el registro de estadística de comercio exterior, con demás disposiciones aduaneras que se dan dependiendo de la fracción arancelaria, como por ejemplo, no sé, el anexo 27, si quieres saber si cumple, si tiene que pagar o no IVA. Y también nos dice, nos habla acerca de los tratados de libre comercio. Entonces la vez pasada platicábamos de que existe una normatividad nacional. La normatividad nacional es la que nosotros tenemos que cumplir en el país. Entonces, en la normatividad nacional nosotros tenemos que cumplir con nuestra acta constitutiva. Esta acta constitutiva debe de decir si nosotros importamos alimentos, bebidas, medicamentos, ¿qué estamos nosotros importando? ¿Para qué nos estamos dando de alta? Le estamos diciendo a la autoridad cómo se llama nuestra empresa, cuál es mi domicilio, quién constituye la empresa,
¿Para qué estoy constituido como empresa? Si puedo importar, si puedo vender, si puedo distribuir, si puedo comercializar. Y dependiendo de esa normatividad, de esta acta constitutiva, nosotros tenemos que cumplir con leyes nacionales. Y tenemos que pagar derechos y tenemos que cumplir con Secretaría de Salud, con Sanidad, con todas las dependencias que están alrededor de nuestra empresa, locales y nacionales. Esta normatividad nos va a decir, por ejemplo, que en un estado de la República, hoy en día se va a poder consumir, por ejemplo, marihuana, pero en los otros estados no, porque no ha habido una modificación para eso. Y que además la marihuana está prohibida la importación, entonces a lo mejor si la puedes consumir, la vas a poder consumir en un momento, va a tener que ser de producción no nada más nacional, sino estatal, porque ni siquiera la puedes tener en los otros estados. Entonces, esta definición de nacional y de internacional nos dice qué podemos hacer en el país y qué podemos importar. La Ley de Comercio Exterior entonces nos define, de acuerdo a los acuerdos que publica en el Diario Oficial, cuáles son los productos que se pueden importar. Y eso lo hace el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Economía en conjunto con las demás secretarías. Y entonces se publican estos acuerdos de regulaciones de mercancías. Además tenemos acuerdos regionales, además tenemos tratados de libre comercio y además suscribimos acuerdos internacionales con otras organizaciones mundiales que nos dicen que también nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que publicar en nuestros acuerdos una regulación que controle, que evite, que prohíba el uso de ciertas sustancias químicas, por ejemplo, ¿no? O armas, o productos controlados para la salud. Entonces, todas esas cosas se juntan y se definen en la fracción arancelaria y van a estar publicados en diferentes acuerdos. No es un solo acuerdo. El acuerdo, el Diario Oficial, donde se publica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, solamente define la mercancía y nos dice lo que tenemos que pagar de arancel a la importación y a la exportación. Pero después tenemos que buscar los demás acuerdos en donde vamos a saber cuáles son los permisos que tenemos que cumplir. Y van a estar definidos de acuerdo a las fracciones arancelarias. Entonces vamos a buscar si requerimos permiso de COFEPRIS en el acuerdo publicado por Secretaría de Economía en conjunto con Secretaría de Salud para definir lo que requiere COFEPRIS para la importación. Si necesitamos un permiso de SEDENA, necesitamos buscar en el acuerdo publicado por Secretaría de Economía en conjunto con SEDENA para saber cuál es el permiso que tenemos que cumplir a la importación de acuerdo a la fracción arancelaria. También tenemos que buscar en el Diario Oficial las cuotas compensatorias. También tenemos que, de acuerdo a nuestra fracción arancelaria, se definen los cupos o los permisos previos. Entonces tenemos regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias. Entonces, las autoridades mexicanas se ponen de acuerdo porque finalmente todas estas autoridades, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, SEDENA, SAGARPA, todos pertenecen a este poder ejecutivo y se ponen de acuerdo para decirle a Secretaría de Economía cuáles son los productos que necesitan regular, de acuerdo a la necesidad nacional, qué es lo que necesita el país para ser importado y también a los tratados internacionales a los que estamos suscritos. Entonces, una cosa es que la FES necesita regular productos a la importación y además va a listar en estos tratados, en este acuerdo, aquellos productos que según acuerdos internacionales nos pusimos de acuerdo con los demás países para insertar en estos acuerdos de acuerdo a su fracción arancelaria. No todos están a nivel de fracción o de subpartida de forma internacional.
Algunos solamente están en el acuerdo regulado por la autoridad competente. Bueno, entonces hay que buscar el diario oficial. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos que ver todos los días, leer el diario oficial y teníamos que cortar cada hojita del diario oficial y los engargolábamos, los engrapábamos y hacíamos unas carpetas y decíamos, esta carpeta es para regular, para regulación de Secretaría de Salud. Esta carpeta son para las regulaciones de Secretaría de Economía y cada vez que necesitábamos saber si un producto requería alguna regulación, teníamos que ir a esa carpeta y buscar la fracción si no había habido alguna modificación. Hoy en día ustedes entran a la página de Carem o a cualquier página de cualquier proveedor de servicios en donde les van a decir la fracción arancelaria y las regulaciones. Pero y muchos no nos enteramos o no nos queremos enterar de dónde viene eso. Bueno, eso viene de alguna publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y hay que decir en qué diario oficial para saber la vigencia que tiene. Entonces, decimos que esta publicación en el Diario Oficial de la Federación nos dice la unidad de medida en la que debemos declarar el impuesto a la importación y a la exportación. Y aquí es donde nos dicen cuáles son los productos que están prohibidos. Y entonces la gente me vuelve otra vez a preguntar, oye Diana, pero es que los productos extractos de la marihuana y los productos que vienen de la marihuana, ya está prohibida la marihuana, entonces ya los podemos importar. Puede ser que exista algún documento firmado de alguna, donde están dando oportunidad de que se pueda usar estos tipos de productos en el país, en algún lugar estatal, pero a la importación el producto sigue estando prohibido. Entonces necesitas pedirle permiso a COFEPRIS si es que quieres importar un producto de este tipo. En principio, cuando el producto está prohibido, es que simplemente no le puedes ni siquiera preguntar a COFEPRIS. Ahora, ¿cuál es tu fundamento? Esto es bien importante. Hace muchos años, no voy a decir nombres, este señor que estaba en Televisa hablando en los noticieros dijo que la pseudoefedrina es un producto súper prohibido y que lo estaban importando y que no sé cuánto. Cuando en realidad el producto no estaba prohibido, estaba regulado, que son dos cosas diferentes. Ya vimos ahorita, cuando está prohibido, la tarifa dice prohibido. Y cuando está regulado, es que el producto necesita cumplimiento de un permiso. Y dicen ellos, pero es que en la ley de salud, sí, pero la ley de salud no la puedes utilizar, porque la ley de salud es normatividad nacional. Necesitas la ley de comercio exterior. Y la ley de comercio exterior te va a decir que en el diario oficial se van a publicar los acuerdos por medio de Secretaría de Economía en conjunto con las otras autoridades en donde te identifiquen en términos de la fracción arancelaria, de la nomenclatura correspondiente, los productos que van a requerir el permiso. En aquel entonces el producto tenía una restricción, pero no estaba prohibido, ¿no? Entonces lo que hacían, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando un producto prohibido llega al país, el producto es que simplemente no puede estar en el país, ni adentro de la aduana, ni en los almacenes, ni afuera de la aduana. O sea, el producto está prohibido, no debe de entrar al país. Y entonces la autoridad sí puede tomar ese producto y sí se lo puede llevar porque no está permitida la llegada de esos productos al país. Cuando el producto está regulado, ojo, cuando el producto está regulado, tú puedes tener ese producto dentro de la aduana, cargarlo, llevarlo para aquí, llevarlo para acá, hacer el pedimento, pedir que te lo enfalquillen, sacar el permiso y entonces salir con eso. Cuando tú estás saliendo de la aduana, en el momento en que tú estás tocando el semáforo, en ese momento tú debes de tener tu permiso. Entonces tú puedes tener un producto regulado en una mano y en otra mano tienes tu permiso y no tienes ningún problema porque tu producto está regulado. Pero si tú tienes un producto regulado en una mano y en otro lado no tienes el permiso, ahí tienes un problema. Pero estamos hablando de productos regulados,
no prohibidos. Cuando está prohibido aún adentro de la aduana, aún en tu almacén fiscal, tu producto está prohibido, tienes un problema. Bueno, tú no lo tienes, porque si tú no lo tomas, no tienes por qué tener problema. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando intentas sacar el producto de la aduana e intentas internar la mercancía. Esto no pasa en las aduanas de Veracruz o en las aduanas de Laredo, porque el producto está fuera del país. Pero cuando el producto está dentro del país, en esta zona fiscal, esa zona fiscal determina un lugar geográfico en donde la mercancía puede estar adentro y no ha sido internada al país. Para que tú la puedas sacar necesitas cumplir con el permiso y pagar los impuestos de las mercancías reguladas. Entonces, vamos a regresar a esta parte. El artículo 36 de la ley aduanera, de acuerdo a la ley de comercio exterior, te va a definir las fracciones arancelarias de los productos que requieren permiso. La ley de salud no la puedes utilizar porque no tiene la fracción arancelaria. La ley de salud hace mucho tiempo que no se modifica y pusieron ahí productos a la importación, pero no puedes utilizar ese listado ni esa definición porque tienes que utilizar tu acuerdo publicado de acuerdo a la ley de comercio exterior. Para poder saber si tu producto requiere permiso a la importación, entonces necesitas tu acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces dice la ley de comercio exterior: en todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias. Entonces, necesito buscar mi Diario Oficial de la Federación para saber si mi producto requiere el cumplimiento de ese permiso. Entonces, ley de comercio exterior, ley aduanera, acuerdo, busco mi fracción. Un ejemplo. Me dicen, nena, es que la cafeína requiere permiso de COFEPRIS. Sí, requiere permiso de COFEPRIS cuando se va a utilizar para elaborar medicamentos. Oye, pero es que la cafeína, en la ley de salud dice que es un psicotrópico. Sí, no todos los psicotrópicos son psicotrópicos controlados a la importación. Y no todos los productos controlados a la importación en el acuerdo de COFEPRIS son psicotrópicos. Algunos no son psicotrópicos, son precursores. Y están en el acuerdo porque necesitamos controlarlos a la importación. Algunos psicotrópicos no están en el acuerdo controlados como psicotrópicos porque hace algunos años se determinó que esos psicotrópicos no generaban una adicción que le ocasionara un problema de salud pública. Por lo tanto, lo sacaron del apartado 1C del acuerdo de COFEPRIS. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los que se controlan y cuáles no? Pues buscas en tu acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este es el fundamento legal. Espero que lo puedan tener. Espero que nos lo grabemos, porque cuando hay problemas en la aduana, que nos detienen la mercancía, que las personas alrededor quieren, nos están diciendo que nuestro producto está prohibido, tenemos que saber nuestro derecho. A muchos ya los han metido a la cárcel, muchos estuvieron en la cárcel mucho tiempo sin razón alguna y no es justo. El problema es que no sabemos nuestro derecho y tenemos que conocer la ley, porque cuando tenemos problemas, todos nos critican, pero nadie nos ayuda. Entonces, bueno, gracias. Esta parte es el fundamento legal para las restricciones no arancelarias. Por favor, suscríbanse a la página de YouTube, no sean malos. Compartan, denle like.
y denos por favor un tema, el que ustedes quieran. Diana, queremos que hablemos de, me gusta ese tema de cigarros electrónicos, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Porque a mí me sirve, nos sirve mucho, porque estamos retroalimentando y porque esta forma la tenemos para poder aclarar dudas. Siempre hay veces que no entendemos nosotros por qué siguen habiendo problemas de cosas que ya habíamos aclarado anteriormente, pero me parece que es porque a veces aclaramos o analizamos o llegamos a una discusión con un producto, con un agente aduanal, pero no le decimos a los demás agentes aduanales o a los demás importadores o a las demás agencias de qué se trató el problema. Y necesitamos comunicarnos porque estamos todos del mismo lado. Y la autoridad sí tiene esa comunicación, nosotros tenemos también que tener nuestra comunicación. La siguiente parte ahora vamos a ver este acuerdo, el acuerdo publicado por parte de Secretaría de Economía, que elabora en conjunto con Secretaría de Salud, que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a la regulación por parte de Secretaría de Salud. Esa regulación la emite la Secretaría de Salud y la revisa y la revisan en aduana. Entonces, este acuerdo fue publicado el 26 de diciembre del 2020. Este acuerdo se divide en diferentes apartados y esto ya sé que ustedes se lo saben, ya sé que todas las agencias aduanales lo tienen perfectamente claro porque trabajan con él todos los días, pero ojalá y que pudieran compartir este tipo de cápsulas con sus importadores, porque a veces a los importadores no les queda claro qué es lo que necesito cumplir, por qué necesito cumplir un permiso. Y sobre todo a muchos de nuestros compañeros no nos queda claro si requerimos realmente no del cumplimiento de una restricción no arancelaria. Y a veces tenemos esta costumbre de, si está en esta fracción, entonces requiere permiso. No, hay que leer bien qué es lo que requiere. Cuando nuestra fracción arancelaria está en el apartado 1A del acuerdo de COFEPRIS, esto quiere decir que nuestro producto está regulado únicamente cuando se destina al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano. Entonces, por ejemplo, los productos del capítulo 1 al capítulo 23 pueden estar listados en este apartado 1A porque se utilizan generalmente para elaborar alimentos o para elaborar alimentos para consumo humano. Sin embargo, no todos están aquí. Si ustedes se fijan en la 2106-9099, está listada esta fracción en el acuerdo de COFEPRIS, pero no para todos los alimentos. Solamente está listado para los suplementos alimenticios y solamente para aquellos suplementos alimenticios que cumplan con la descripción que te indican en la Ley General de Salud, en donde dicen que solamente los suplementos alimenticios que están elaborados en hierbas, extractos vegetales, productos tradicionales, adicionados o no de vitaminas, son los que van a requerir el permiso de COFEPRIS para suplementos alimenticios. E incluso cuando tú vas a COFEPRIS, COFEPRIS ya separó la regulación de los permisos. No son las mismas personas las que hacen esta regulación. Unas personas regulan las preparaciones alimenticias y hay otra área que se encarga de regular los suplementos alimenticios. Entonces es importante que sepamos cómo definir la mercancía. Tenemos a veces esta costumbre de ponerle a todo suplemento alimenticio cuando realmente es un alimento, o tenemos la costumbre de ponerle alimento y no estamos definiendo la mercancía como suplemento alimenticio. Tenemos que definir la mercancía como alimento o suplemento alimenticio dependiendo de la ley de salud. Y dependiendo entonces de la ley de salud, dependiendo de la fracción arancelaria que le asigne tu agente aduanal, tú vas a saber si tu producto requiere o no el permiso. Muchas personas lo que hacen es que tengo 100 productos, voy a COFEPRIS y saco todos los permisos. Y luego llego y le digo a mi agente aduanal, aquí están mis permisos, utilízalos para la importación. Y el agente aduanal te dice, pero no requiere permiso. Y algunos agentes aduanales hacen esto, sí, pero requiere permiso, entonces mételes el permiso a todos a la importación.
No entiendo por qué. ¿Por qué lo estás utilizando para la importación? Si la fracción arancelaria no te está requiriendo ese permiso cuando es un alimento, solamente te lo está requiriendo cuando es un suplemento. Y lo único que pasa es que hacemos que la autoridad regule esta mercancía después. O sea, después la autoridad va a decir, como todo mundo cumple con su permiso de alimentos, entonces tú también lo requieres. No. Si tú tienes el permiso, está bien, qué bueno, guárdalo, te va a servir para algo, ponlo en un cuadrito, pégalo ahí, pero no lo vas a requerir para la importación. Entonces, ¿cuál sería el proceso? No gastes dinero. Si tu producto, de acuerdo a su fracción arancelaria, no requiere ese permiso, no lo cumplas. Ahora, ojo, hay productos que requieren permiso para la venta en el país, para su comercialización, distribución, pero a la importación no requieren el permiso. Entonces, puede ser que tu producto sí requiere el permiso para poder venderlo en el país. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, lo que puede ser que suceda es que tú tengas que listar tu producto en tu aviso de funcionamiento para que la autoridad sepa qué productos estás importando y que estás distribuyendo. Sin embargo, no necesitas el permiso para la importación de muchos productos. De otros del capítulo 15, del capítulo 20, de incluso del capítulo 21, si requieres permiso de COFEPRIS. De alimentos, entonces lo vas a tener que presentar, pero si no lo necesitas, no tienes que sacarlo. Puede ser, por ejemplo, les platicaba la pasada que resulta que hay muchos productos que sí requieren permiso, por ejemplo, de cenásica, de cenásica para la venta en el país, pero no requieren permiso a la importación. Pero el único punto en el que puedo cumplir con el permiso es en la aduana. Es por eso que las empresas que importan alimentos para animales tienen que cumplir con su permiso o ir a sacar su permiso al momento de la importación, porque es el único punto en el que lo pueden cumplir. Pero después de que sacan su permiso, se lo guardan y salen porque no lo requieren a la importación, porque su pedimento no se lo solicita. Ellos lo requieren, ese permiso lo van a requerir para poder vender su producto en el país, pero no lo requieren en su pedimento, su fracción arancelaria puede que no lo requiera. Más, casi la mayoría de los productos que se clasifican en el capítulo 30, que son medicamentos para animales, no requieren el permiso de importación de cenásica, pero sí tienen un registro en el país. Todos, la mayoría, el 100% de los productos que se venden en el país que son para alimentos o medicamentos para animales, seguramente ya tienen un registro. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que Cenásica dice es que no me interesa controlarlos a la importación, por eso no les estoy pidiendo permiso a la importación, pero ellos ya tienen el registro en el país. Entonces, a la gente se le hace raro que ellos tengan el registro y que no me lo están entregando. También me pasó en la semana. ¿Tienes registros de reactivos de laboratorio? Sí, tienes tu registro de reactivos de laboratorio porque tienes que tener el registro para vender el producto en el país, para distribuirlo, pero no te lo pide siempre la fracción arancelaria a la importación. ¿Qué haces con tu registro? Pues lo guardas, lo tienes en tu carpeta, lo tienes cuando COFEPRIS te lo pida, pero a la importación no siempre tienes que cumplir con ese requisito. El apartado B es aquí en donde nos dice únicamente derivados sanguíneos, células, sustancias biológicas de origen humano, que estamos en el capítulo 30, y los productos que se utilizan para elaborar medicamentos, productos biológicos, agentes de diagnóstico, material de curación, material quirúrgico, material odontológico, productos higiénicos, fuentes de radiación, equipos médicos. Todos estos para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Aquí hay otro punto importante que quiero platicar, que también sucede mucho. Cuando nosotros importamos productos que se clasifican en el capítulo 30 porque tenemos un principio activo mezclado con un excipiente, generalmente le pedimos al cliente que nos dé el permiso de COFEPRIS medicamentos. Pero puede ser que el producto no requiera ese permiso porque ese no va a ser utilizado para elaborar medicamentos. A lo mejor ese producto a lo mejor va a ser utilizado para
para análisis de las máquinas, a ver si están tableteando bien. Pero no vamos a elaborar el medicamento, entonces no va a requerir el permiso. Es cierto que COFEPRIS emite un permiso para productos que se van a utilizar como muestras con este fin, como muestras o con este fin, fines diferentes a diagnóstico, tratamiento, de elaboración de productos para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en humanos. Sin embargo, esa fracción arancelaria no está listada en un apartado que requiere este permiso. La fracción arancelaria de la 30 está listada en un apartado que requiere que les entregues el permiso únicamente cuando tu producto sea utilizado para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. Entonces, cuando tú entregas un permiso de muestras que no van a ser utilizadas para humanos, es ilógico porque no te lo está pidiendo la fracción. Entonces, puedes tú declarar bajo protesta de decir verdad que el producto no será utilizado ni para humanos, ni para diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades. Por lo tanto, no requiere el permiso. Estamos hablando del capítulo 30. Cuando estamos hablando en el capítulo 29 y nuestro producto está listado ahí, para no requerir el permiso tenemos que declarar que no va a ser utilizado con estos fines. Estamos en el acuerdo de COFEPRIS, estamos en el apartado 1B. 1B, 1A, cuando no va a ser utilizado en alimentos o para elaboración de alimentos para humanos, no requiere ese permiso. Tenemos que declarar el producto no va a ser utilizado para elaboración de alimentos para humanos. El producto no va a ser ingerido por humanos. Por lo tanto, no requiere lo comprendido en el apartado 1A del acuerdo de COFEPRIS. Y luego tenemos que declarar el producto será utilizado con estos fines, ¿no? No nada más es legalmente, en principio, tú tienes que decir para qué no va a ser utilizado, pero también tienes que decir para qué va a ser utilizado, porque el decir para qué no va a ser utilizado no te exime del cumplimiento. Entonces tenemos que decir para qué sí va a ser utilizado para que la autoridad le quede claro para qué lo vas a usar. Entonces, mi producto será utilizado para, en el caso de las vitaminas de la 29, mi producto será utilizado para elaboración de cosméticos. Mi producto no será utilizado para elaboración de alimentos o medicamentos. Esto nos puede eximir de los permisos y le puede asegurar a la autoridad para que sí va a ser usado. Y tenemos entonces que llenar este formato que llenan los agentes aduanales, declarando bajo protesta de decir verdad cuál es el uso de la mercancía. Entonces, no es suficiente decir para que no va a ser utilizado para, y necesitamos decir para que sí va a tener que ser utilizado. Hasta ahí el apartado 1A y el 1B. En el caso del 1C, aquí no me están diciendo el uso. Aquí me están diciendo los productos listados aquí requieren permiso de COFEPRIS, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. No importa para qué los vas a usar, requieres el permiso. No puedes exentarlo. Tienes que hacer tu librito, tienes que hacer todo lo que necesitas para sustancias controladas, tienes que ir a pesar tu mercancía, tienes que ir a enfajillar, tienes que hacer la importación, tienes que hacer los descargos, tienes que avisar a COFEPRIS para que vaya y te desenfajille los productos en tu oficina. No puedes excluir tu producto de ahí, aunque no sea un psicotrópico. Si tu producto está listado en el apartado 1C del acuerdo de COFEPRIS, está controlado. Entonces, decimos, no todos los productos del apartado 1C están controlados y no todos los psicotrópicos están en el apartado 1C. Decíamos, ejemplo, la cafeína. La cafeína es un psicotrópico no controlado a la importación como psicotrópico. Por lo tanto, no requieres ese permiso, no requieres hacer esa regulación. ¿Qué pasa con los productos del apartado 1D? Los productos del apartado 1D son de diferentes tipos y
Entiéndase que son los productos que no se destinan a distribución o comercialización. Si tu producto se destina a distribución o comercialización, no va aquí. ¿Cuáles son los que van aquí? Hace muchos años no existía este apartado 1D y entonces, pues íbamos a Cofepris, que está ahí en la aduana, y entregábamos nuestro pedimento y nos lo firmaba nos sellaba nuestro pedimento y nos dejaban salir la mercancía. O íbamos a Cofepris y les decíamos, sellame mi documento porque es una donación, es para mi enfermito, es para investigación científica, pero eso no estaba regulado. No existía un apartado que dijera que tenías que cumplir con esa regulación de esa forma. Te dejaban sacar la mercancía, pero legalmente eso no coincidía un permiso, un sello que tú estabas presentando para un producto, tratando de cumplir con un permiso que no estabas cumpliendo con el permiso que te estaban dando, te estaban pidiendo un permiso de medicamentos y tú estabas presentando un sello y ese sello no era el permiso. Entonces se necesitó agregar este apartado 1D y entonces el apartado 1D ahora sí incluye esos productos que necesitábamos controlar, pero no sabíamos cómo cumplir con el control. Y son los productos para la regulación de productos para maquila, para IMEX, donaciones, uso personal, investigación científica. Entonces, ahora todas esas personas tienen que ir a Cofepris y sacar ese permiso para que nosotros podamos hacer la importación, excepto cuando se vaya a utilizar para distribución o comercialización. En este mismo acuerdo, anexo, tenemos el inciso E para las sustancias químicas que se utilizan, que viene este listado que nos mandan de comisiones internacionales para la regulación de armas químicas. Hay que cumplir con el permiso, no te puedes salir de ese permiso. Y aquí hay que tener cuidado. No sé si recuerdan, hace muchos años nos dieron una plática en donde nos decían que tú eres responsable del uso final de la mercancía. Entonces, ten cuidado cuando lo saques de la aduana, a qué hora lo sacas de la aduana, que no te lo roben, porque te van a revisar, porque te van a preguntar, porque te puedes ser responsable. Entonces, todos los productos que estén en este listado, no preguntes, requieren el permiso. Aviso sanitario de importación ante la COFEPRIS, apartado F, todas estas mercancías que requieren permiso de COFEPRIS, que no son medicamentos, todos los demás productos, manufacturas de la tarifa que no son los medicamentos del capítulo 30. Y los productos que requieren registro sanitario. Por ejemplo, en la anterior podemos, unos ejemplos son los colores que para los niños que necesitan, no sé, permiso de COFEPRIS. Pero en este caso, los que requieren registro sanitario, no nada más permiso de COFEPRIS. El registro sanitario no es un permiso. Y aquí, yo sé que los agentes aduanales saben perfecta esto, pero en el caso de los importadores dicen, ¿puedo sacar mi mercancía? Acaba de llegar a la aduana y requiere permiso. ¿Cuánto tiempo se tarda? A ver, ¿qué requiere? Es un medicamento. Bueno, tu producto no requiere permiso, requiere registro. Bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en sacarlo? Como 2 años, 3, si te va bien. Si tienes toda la información y todas las investigaciones. Entonces, el producto que tienes ahí en la aduana, pues seguramente te lo van a destruir porque no lo vas a poder sacar. Es importante que antes de importar la mercancía la clasifique, porque hay permisos que a lo mejor el más rápido salen 15 días, pero hay permisos que se tardan meses y hoy 15 días, pues es porque te va bien o te llevas bien con alguien, pero no se tardan ese tiempo, se tardan más tiempo en obtener el permiso. Entonces, muchos permisos no los vas a poder sacar en este momento. A lo mejor tu negocio es súper padre y pudiste firmar con alguna empresa en el extranjero, pero eso no quiere decir que puedas obtener el permiso o el registro rápido. Hay que clasificar la mercancía antes de hacer la importación, antes siquiera de decidir hacer un plan de negocios.
clasifica la mercancía para saber qué permiso o registro o autorización o si está controlado o es un arma química requiere. Sí, también tienen regulaciones el tabaco, los químicos esenciales, que son aquellos productos químicos que todos utilizamos en un laboratorio, que decimos, pero yo esto lo utilizo todos los días, es un solvente. Sí, como ese es un solvente, está dentro de los químicos esenciales, y los químicos esenciales son aquellos productos listados que decimos que se utilizan para poder refinar drogas. Es por eso que están en los químicos esenciales, para decirte a ti, para que te acuerdes que esos productos que tú utilizas normalmente en un laboratorio, que tú como angelito nunca te has dado cuenta que eso puede ser utilizado por los malos para hacer un producto controlado, te lo pueden robar, ¿no? Entonces necesitas cumplir con este permiso de químicos esenciales y tener cuidado en la importación, porque también puedes ser responsable si te lo roban. Y en el apartado 1G vamos a ver cuáles son los productos, las fracciones arancelarias que requieren permiso a la exportación. Sí, algunos requieren permiso a la exportación, casi no hay muchos, pero sí hay productos que requieren permiso a la exportación. Hasta aquí el anexo 1 de Secretaría de Salud para los productos que requieren permiso de COFEPRIS. Gracias por su atención. Es importante que entonces hagamos una definición de nuestro producto, una clasificación de nuestro producto, digamos cuál es el uso. Esto es interesante. En el caso de los importadores, a veces los importadores lo que hacen es que los distribuidores es que importan una mercancía, pero no te definen exactamente cuál es el uso de la mercancía. Dice, bueno, es que mira, yo lo importo y se lo puedo vender a él que hace alimentos y se lo puedo vender al otro que hace medicamentos y se lo puedo vender al otro que hace cosméticos y a lo mejor el de allá que hace pinturas me lo pide y se lo vendo. Para hacer la importación necesitas definir cuál es el uso al que le vas a dar, para qué lo vas a vender. Porque a lo mejor traes estos 5 kilos que tienen el permiso de Senásica y no se lo puedes vender al de COFEPRIS. O que trae el permiso de COFEPRIS y pues no se lo puedes vender al de Senásica. Entonces necesitas definir desde antes cuánto vas a comprar y el uso que le vas a dar, porque se lo tienes que decir a la gente aduanal para saber si el producto va a requerir permiso a la importación. Muchas gracias. Seguimos con permiso de plazas. Hasta aquí el anexo 1. Por favor, entren a nuestra página de YouTube, comparte, síguenos, activa la campanita, pide que los demás se suscriban para que podamos tener más ideas para poder compartir. No hay un interés económico en hacer las pláticas, es más bien un interés de poder entregar la información de lo que nosotros, de nuestra experiencia, y también conocer la experiencia que ustedes tienen. Entonces me parece que es muy importante, muy interesante hacer pláticas en donde podamos coincidir en nuestras ideas o no coincidir en las ideas y poder investigar por qué no estamos bien o si estamos de acuerdo con los criterios de los demás. Gracias. Respecto a la Secretaría de Economía, el acuerdo que se publica de parte de Secretaría de Economía en conjunto con la Comisión Intersecretarial para el Control de Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, Cicoplaces. Este acuerdo también se publicó el 26 de diciembre del 2020. Y en este acuerdo se regulan los plaguicidas, las sustancias tóxicas y otras sustancias también, nutrientes y herbicidas. Y estos plaguicidas del anexo 1 del apartado A son los productos que se utilizan que son los raticidas, insecticidas, todos los productos que eliminan plagas. Cuando tu producto tú lo vas a utilizar para tu casa o lo vas a utilizar para matar un ratoncito, las personas creen que eso no es una plaga y que por lo tanto no requieren el permiso. Cicoplaces no te está preguntando si tú decides si es o no un plaguicida.
Cuando tu fracción arancelaria está dentro del apartado 1A para plaguicidas, tú tienes que ir a Psicoplaces y tienes que pedir tu permiso de plaguicida. Y Places te va a decir si lo requieres o no lo requieres. Nosotros no lo decidimos. Puede ser que Places te conteste con una negativa. Si te contesta con una negativa, te va a decir que tu producto contiene sustancias que no son tóxicas, por lo tanto no lo quieren controlar, no lo necesitan controlar. Con esa negativa, entonces nosotros podemos hacer la importación. Por ejemplo, estos productos que se agregan a cosméticos, alimentos o a otros que están elaborados o los alimentos de los animales, que están elaborados de sustancias que no son tóxicas, que sí eliminan microorganismos, pero no son tóxicas. Esos productos puede ser que COFEPRIS los necesite regular, pero nosotros no lo decidimos, lo decide Places. Entonces, cuando nuestra fracción arancelaria está dentro del apartado 1A del acuerdo de Psicoplaces, necesitamos ir a la autoridad para pedirles el permiso. En el caso de las sustancias tóxicas, si nuestra fracción arancelaria está en el apartado 1B, listado en este listado de sustancias tóxicas, entonces requiere ese permiso. Y también no podemos excluir, no podemos decir, pues es que a mí me parece que mi producto, como lo diluí al 0.000, no va a requerir, no es tu decisión. Tienes que ir por tu permiso a Places para saber si ellos deciden que tu producto no es una sustancia tóxica y puede ser importado. Y en el caso de los fertilizantes, nutrientes vegetales o insumos de nutrición vegetal sujetos a la autorización de importación son los que están listados en el apartado 1C. Puede ser que tu producto sea un nutriente vegetal, pero también puede ser que la fracción arancelaria donde tú lo clasificaste, como vimos en nuestra cápsula de los abonos y fertilizantes, vimos que muchos productos están clasificados en la 3824 90 99. Cuando están clasificados en la 3824 90 99, no requieren ningún permiso. En efecto, Places regulan los nutrientes vegetales, pero si la 3824 no está en el anexo 1C del acuerdo de Places, pues no requieres el permiso. Entonces, cuando tengo un nutriente vegetal, un insumo de nutrición vegetal, un fertilizante que no está listado en el apartado 1C, no tenemos que cumplir con el acuerdo de Psicoplaces, aunque nuestro producto tenga esa descripción. Entonces, únicamente los productos listados en el anexo 1C, de acuerdo a su fracción arancelaria, son los que van a requerir este permiso. Y bueno, las sustancias tóxicas en el apartado 1D susceptibles para el desvío para la fabricación de armas químicas previstas en el listado nacional sujetos a la autorización de exportación de la Semarnat, clasificadas en las fracciones arancelarias en el listado 1D. Esta descripción, esta definición de plaguicidas la doy porque la solicitaron hace poco. Y la estoy dando porque la ley de salud dice, para los efectos de esta ley se entiende por plaguicida cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las sustancias defoliantes y las desecantes. Y luego dice, la Secretaría de Salud, no yo, no el agente aduanal, no el importador, determinará mediante listas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación los nutrientes vegetales, así como las sustancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario. Entonces, si mi producto está listado en una fracción que está listada en el acuerdo, requiere el permiso. Tengo que ir a COFEPRIS. Si mi producto no está listado en una fracción que no está listado en el acuerdo, no requiere el permiso. Estamos en Psicoplaces.
acuerdo de Psicoplasfest. Sí necesito ir a Psicoplasfest cuando mi producto está listado en una fracción que requiere el permiso. Y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Espero que se queden un poquito con nosotros para que podamos hacer comentarios de esta presentación. Espero que puedan seguirnos en la página de YouTube, que puedan suscribirse, que puedan compartir y que nos den nuevos temas. Muchas gracias.